Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Hoy nos encontramos con dos profesoras del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, con Daniela y con Javiera, quienes nos vienen a contar un poco sobre el proyecto de investigación en docencia que elaboraron durante el año 2025. ¿Ya? Así que bienvenidas, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo están también? Bien, bien, gracias por invitarnos. Vamos a conversar entonces un poquito sobre cómo fue esta investigación. Trabajamos con estudiantes de primer año, así que es súper importante también que nos podamos ver cómo fue esa interacción, cómo fue ese levantamiento de información, ¿ya? Lo primero entonces es poder pedirles que le digan a nuestro público quiénes son, que nos cuenten un poquito más sobre ustedes, cómo llegaron acá a la PUCB, cuánto tiempo llevan, cuál es su área o su especialidad, qué les gusta hacer acá en la docencia. Bueno, yo soy profesora asociada, llegué el 2022 vía concurso, no sé cómo, nunca había tenido ningún otro contacto con la PUCB, así que fue como mi primera vez llegué a la universidad el 2022, al Departamento de Lingüística del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Bueno, yo hice mi pregrado en Santiago, mi magíster también y mi doctorado en el Reino Unido. Y después de eso, bueno, me he dedicado a la docencia universitaria en distintos lugares y llegué a la PUCB en 2022. Súper. Así que llevo ya, este es mi cuarto año ya finalizando mi periodo de asociada, espero. Sí, en mi caso, a diferencia de Dani, yo sí hice mi pregrado acá, estudié castellano y comunicación, la misma carrera en la que ahora trabajo. Y bueno, actualmente yo soy también, además de profesora agregada del instituto, estudiante del doctorado en lingüística del instituto, así que ahí tengo como un doble rol en el ILCL. Súper. ¿Tú vienes de Santiago? Yo vengo de Santiago, Ya, sí. súper. Sí. Así que ahí tenemos dos, o sea, la misma carrera, pero vienen de distintas formaciones, que igual es bueno para complementar. Sí, y lo otro es que yo estudié una licenciatura, yo no estudié una pedagogía, entonces también eso me ha permitido, y he hecho clases muchas veces en institutos de educación, en facultades de educación, pero claro, también ha requerido que aprenda otras cosas que, claro, mi formación de base no tenía, entonces... Claro, como enseñar a quienes van a ser profesores también requiere de otras herramientas y que ahí hemos estado aprendiendo, he estado aprendiendo de todos, ¿no es cierto?, en el instituto. Súper. Oye, ¿cómo llegaron a trabajar juntas? ¿Cómo se armó este equipo para desarrollar este proyecto? Surgió un poco como en el contexto del Comité Permanente de Autoevaluación de la carrera. O sea, como que la idea se origina ahí, pero en realidad como que yo creo que viene como desde distintos espacios. Principalmente en el Comité Permanente de Autoevaluación de la carrera participamos profesores de distintos departamentos. En mi caso yo además cumplo el rol de tutora académica de la carrera, entonces por eso también lo integro. La Dani está como parte del departamento de lingüística o así como ingresó al comité. Entonces como que ahí se gestó un poco la idea, bueno, también obviamente como un poco también en otros contextos de reuniones, entonces como que yo creo que como que la idea se venía gestando, solo que la llevamos a cabo como en el contexto del CPA. Súper. Este proyecto recoge como inquietudes que siempre surgían en el contexto de distintas reuniones, por ejemplo, departamentales. Nosotros tenemos una organización interna que tenemos departamentos disciplinares y además tenemos las carreras. Entonces, los departamentos sirven a las carreras. Y dentro de estas reuniones y dentro de las reuniones de carrera también, siempre surgió el problema y el tema de la escritura en nuestros estudiantes, que uno pensaría como en castellano es muy importante, que lo es en todas las carreras, pero en castellano y comunicación mucho más importante aún. Entonces siempre se levantaba que a lo mejor nuestros estudiantes venían un poco descendidos o que no entendíamos a veces las pruebas, las evaluaciones y ese tipo de cosas. Entonces esto llegó al CPA y del CPA dijimos ya, ¿qué podemos hacer con esta información? Y ahí nos aventuramos en este proyecto. Súper. Oye, ¿y quién más formaba parte del equipo? La jefa de carrera de castellano, Ana María Riveros, el secretario académico del instituto, Brian Green, una profesora que es la coordinadora del departamento de literatura, Eda Hurtado, la ayudante de gestión de la carrera, Camila Barría, perdón. Y Daniela Ibarra, ahí se me cruzaron los cables.
Un estudiante de magíster del magíster de lingüística aplicada. Claro, es como una parte somos el CPA, pero igual después integramos más personas para generar un trabajo más colaborativo, interdisciplinario y también entre distintos actores, porque también tenemos estudiantes de posgrado. Claro. Bueno, del magíster en lingüística aplicada Maximiliano Cordobés, y de pregrado teníamos a Meilín Olivares, era también ayudante del proyecto. Y como decía la Javi, claro, en nuestro instituto pasa que si bien somos una carrera, castellano y comunicación, por ejemplo, o Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, somos dos disciplinas, ¿ya? Que son súper distintas, que tenemos como por un lado la literatura, por otro lado, bueno, la didáctica, y por otro lado también las ciencias del lenguaje. Entonces, claro, cuando pensamos en la interdisciplinaridad, nosotros tenemos como la interdisciplinaridad intrainstituto. Claro. Entonces, ahí está como pensando en esto de la variedad de los integrantes del proyecto. Oye, ya lo mencionaron un poquito sobre la problemática del proyecto, pero si nos pueden contar un poco en qué consistió propiamente tal, cuál era el objetivo que ustedes tuvieron al momento de comenzar esta investigación. Bueno, nuestro objetivo era caracterizar un poco las prácticas que tenían los estudiantes de primer año en función de la escritura a través principalmente de sus percepciones de escritura. Y eso tratar de contrastarlo con las percepciones que tenían los docentes de esas carreras. Entonces, porque tenemos por un lado nuestra muestra, que son, por ejemplo, todos los trabajos que ellos hacen, todas las pruebas que contestan, todas las formas que tienen ellos de escribir en la universidad durante el primer año, pero no sabemos qué está pasando con ese proceso de escritura. Entonces, por eso es que quisimos indagar en ese aspecto de cómo ellos conciben el proceso de escritura. Si lo conciben de partida como un proceso o como un producto, eso ya es una principal distinción. Si lo conciben como proceso o como producto, si es que, por ejemplo, identifican ciertas falencias, si no las identifican, etc. Entonces, tratamos de indagar en cómo los estudiantes perciben que escriben, ¿ah? Y cómo los docentes perciben también este proceso. Tal vez también sería importante destacar que como en el marco de la problemática lo pensamos como un proyecto como inicial para diagnosticar como estas aristas que mencionaba la Dani, no como una intervención, por eso también es como un proyecto de investigación aún, no de innovación, porque primero queríamos como sistematizar estas cosas que ya hemos conversado como de pasillo, de reunión, como sabemos que hay un problema en general como con ciertas competencias en el ámbito de la comunicación escrita, comunicación oral, pero queríamos saber cómo se sistematizaba en nuestro contexto en particular, que como decía la Dani es tan importante. Sí, claro, porque finalmente cuando como dice la Javi, como esto de suceden estas reuniones de pasillo en donde dicen como ya, es que tenemos problemas con los estudiantes no están escribiendo lo mejor ante nuestras expectativas. Claro, las únicas soluciones que surgen dentro de ese contexto son principalmente, ya, entonces descontemos puntos de la evaluación por ortografía, descontemos puntos de la evaluación por redacción. Pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué pasa eso? Claro, Sí. qué es lo que no estamos haciendo o qué es lo que podemos hacer. Entonces, como decía la Javi, sistematizar todo este proceso, es que decidimos hacer este proyecto para tener un diagnóstico claro y poder finalmente en otra instancia poder implementar, ¿no es cierto?, nuestro plan de mejora. Súper. Oye, si nos pueden contar un poquito en qué se fijaron o cómo fue este levantamiento de información que hicieron para ver el resultado o cómo escriben los estudiantes. Sí, nuestro proyecto, como era de percepciones, nosotros quisimos preguntarle a los estudiantes y a los docentes también. Entonces tuvimos dos principales procesos. Uno que fue el de las encuestas. Hicimos una encuesta que además fue un instrumento que elaboramos nosotros, pero fue validado por expertos, en el cual les preguntamos acerca de, tenía alrededor de 27, 28 preguntas, sí, más una pregunta abierta, ¿ya? Y ese se pasó a todos los estudiantes de la generación, que eran 59. Y de los docentes también hicimos un cuestionario que también preguntaba sobre lo que hacían, lo que ellos observaban que hacían los estudiantes, pero también acerca de sus propias prácticas. O sea, ¿qué hacen ustedes en función de la escritura?
¿ya? Y lo mismo también, 29 preguntas más una pregunta abierta. Y además hicimos focus groups, 2, con estudiantes de la carrera de primer año, 10 o así. 10 estudiantes. 10 estudiantes y con también alrededor de 10 profesores. También hicimos 2 focus groups aparte, o sea, uno con estudiantes y otro con profesores. Aunque igual teníamos otros insumos, diría yo, como instrumentos a partir de los cuales recabamos información. Estos que yo comentaba que eran como un poco más informales, de conversación de pasillo, pero también los estudiantes al ingresar a la carrera, cuando se ingresa a una carrera de pedagogía, ellos ingresan de inmediato a la carrera docente. Entonces, una de estas instancias es rendir una evaluación diagnóstica de comprensión y producción de textos, y en ese marco nosotros también teníamos esos resultados que estaban bastante descendidos de acuerdo con lo esperado. O, por ejemplo, más adelante cuando ellos rinden la evaluación diagnóstica, o incluso más adelante cuando salen al mundo profesional y rinden las pruebas de conocimientos específicos donde también hay proceso de escritura. Entonces teníamos como varios antecedentes que fuimos como recabando previamente, solo que, claro, nosotros lo sistematizamos a propósito de las percepciones, pero teníamos como muchas evidencias de que era una problemática. Súper, súper. O sea, ya con eso pudieron levantar esta caracterización que estaban esperando. ¿Nos pueden adelantar algún resultado, algo anecdótico, algo interesante de poder compartirlo en este contexto? O sea, yo creo que lo más que era como la de la otra. Sí, o sea, tal vez algo como simpático es que, claro, si bien como el proyecto nosotros lo enfocamos en las percepciones de los estudiantes, o el foco era como decía la Dani al inicio, como describir qué ocurría con esta problemática, también quisimos pensar como, bueno, qué pasa también con los docentes que hacen clases en estos niveles o en esta primera cohorte que es los estudiantes de primer año, que en el fondo es como un foco más problemático porque ahí se nota como las diferentes habilidades también, que está influido por una serie de factores socioeconómicos, entre muchos otros. Entonces, cuando contrastábamos un poco nos dábamos cuenta de que, bueno, algunas cosas como chistosas que nos pasaban es que de pronto era como los estudiantes, no sé, por ejemplo, decían como, me acuerdo había una pregunta que decía como seguimiento de instrucciones, si ellos seguían las instrucciones de escritura, y ellos pusieron siempre. Después íbamos a la encuesta de los docentes y decía como los estudiantes siguen las instrucciones, nunca. Entonces era como no hay acuerdo en las percepciones. Pero eso también es un resultado interesante porque significa que algo está pasando ahí como en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y que involucra a ambos actores porque estamos entendiéndolo de manera distinta en el fondo. Yo creo que algo también que es súper relevante en esto es también que fue algo que salió más en los focus group, como donde nos aproximamos como más cualitativamente y como que le permitimos a los profesores y a los estudiantes explayarse, fue el tema de las expectativas, ¿ya? Porque claro, en la encuesta nosotros preguntábamos como eso, sí, instrucciones o no sé, cuando escribo, trato de ocupar léxico variado o ese tipo de cosas, pero cuando ya les preguntas como por el rol de la escritura en su vida, por ejemplo, o por las expectativas que tienen en términos como de la escritura, claro, muchos estudiantes dicen, ya, yo sabía que iba a ser distinto, pero y sé que es importante, pero igual ahí hay igual es difícil. Pero es muy difícil, sí. Claro. Y por otro lado tenemos a los docentes que tienen otras expectativas de acuerdo a los estudiantes, un poco pensando, y eso también es algo que pasa mucho, y yo no sé si es porque nos empezamos los docentes todos a poner más viejos, como esto de que en mi época no era así cuando todo esto era campo, así como claro. cuando yo estudiaba, eso es algo que pasa mucho, muy frecuentemente, y uno lo escucha no solo en este focus group, sino que lo va escuchando como constantemente a lo largo de los procesos como de autoevaluación y de evaluación de los estudiantes, que claro, que tienen expectativas de que estos estudiantes lleguen más o menos formados. Y también es parte de nuestra labor formarlos y que se puedan insertar en esta cultura disciplinar. Entonces, ahí hay también un choque expectativas-realidad, como que es interesante como que lo pudimos sistematizar. Súper. Oye, muchas gracias por contarnos un poco sobre este proyecto. Con eso cerramos la primera parte para dar inicio a nuestra segunda sección que nosotros llamamos las dinámicas, ¿ya?
Recordamos también a nuestra audiencia que estamos en un nuevo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast académico Colaborar. Estamos grabando acá en Casa Central, en el tercer piso, en el sector de Vicerrectoría Académica. Estamos con las profesoras del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje para contarnos sobre la investigación desarrollada. ¿Sí? Entonces, ¿les parece que vayamos a las dinámicas? Sí. Ustedes eligieron dos. Seleccionaron los 3 deseos educativos y el factor sorpresa. ¿Por cuál quieren partir? Factor sorpresa. Ya, cuéntenos entonces cuál fue el factor sorpresa que identificaron en el proyecto. Igual ya hicimos un spoiler, pero venía a propósito un poco de esto del contraste entre las percepciones, porque cuando la Dani hablaba de cómo elaboramos estos instrumentos, pasa que estas preguntas que ella comentaba, que eran como 27, 28 para cada uno de actores, digamos, que participan en este proceso, intentamos que tuvieran la misma orientación, como el ejemplo que yo daba anteriormente, ¿no? Como yo sigo instrucciones, esa era la pregunta que tenían los estudiantes, entonces era como una escala Likert, siempre, casi siempre, etc. Y en el caso de los docentes era como sus estudiantes siguen las instrucciones, entonces de pronto era como cuando revisábamos los resultados y estábamos sistematizando esto, igual nos daba risa porque era como de pronto como unos pueblos muy opuestos, así como siguen instrucciones los estudiantes, siempre sí, los profesores nunca, nunca los estudiantes han seguido instrucciones. También otra cosa que comentaba la Dani es que teníamos como una pregunta de respuesta abierta que la hicimos a propósito como para que ese instrumento, que si bien lo íbamos como a observar como un instrumento cuantitativo, igual nos interesaba saber como un desempeño general, como una percepción general. Entonces, ahí salieron algunas respuestas parecidas a las del focus group también que nos daban risa, como por ejemplo un o una estudiante, no lo sabemos porque era anonimizado el instrumento, dijo como, claro, que le resultaba muy difícil este proceso de escritura, que entendía que iba a ser así, que tal vez no sabía muy bien cómo abordarlo, pero que en escritura para la vida, ese estudiante se daba 10 de 10, o 100 de 10. 100 de 10. Claro, y en el caso de la escritura académica, 6 de 10. Claro, y los profesores decían así como... ¿Qué era escritura de la vida? Era como escribir un WhatsApp. Claro. O también, claro, que nos mencionaban, por ejemplo, estudiantes que, como yo cuando lo más grande que he escrito fue mi autobiografía. Sí. Y uno decía, claro, o sea, son otras expectativas, por lo que la carrera de castellano y comunicación tiene mucho, tiene un componente literario importante, entonces también sabemos que muchos de nuestros estudiantes se acercan por eso, se acercan por un componente literario porque muchos tienen esa inquietud. Entonces, también la escritura no solo tiene que ver con cómo nosotros nos acercamos a un objeto de estudio y cómo comunicamos conocimiento en ámbitos académicos, sino que también, y para eso nos sirve como para relevar también este espíritu literario que muchas veces nuestros estudiantes tienen, y que eso no esperábamos encontrarlo como en un instrumento que era como muy centrado en escritura académica, que apareciera como toda esta inquietud literaria. Entonces eso también fue como una sorpresa. Una sorpresa, súper. También en la misma línea, así como solo porque ahora lo recordé a propósito de lo que mencionaba la Dani, y estas preguntas, una de las preguntas estaba orientada a ortografía. Porque era algo que nos interesaba, porque es algo que, claro, como que constantemente uno ve que los estudiantes no tienen una buena ortografía o no se adecúan al contexto más bien, entonces era como... conozco y aplico las normas ortográficas, y los estudiantes se puntuaron así, pero de manera estupenda, 100 de 10, básicamente. O sea, si hubiese existido ese rango, los estudiantes así se puntuaban, y de repente veíamos lo de los profesores o los focus, y era como uno de los aspectos como... Exacto, que ellos más lo identificaban como una debilidad. Entonces, igual nosotros hicimos una jornada para socializar estos resultados con... una invitación extendida a todos los docentes de la carrera, daba lo mismo si eran profesores de primer año o no, es decir, si participaron o no de estos instrumentos. Y cuando mostrábamos estos resultados igual nos reíamos, pero nos reíamos porque en el fondo era como
efectivamente ahí nos dábamos cuenta de que algo Claro. está pasando con las Distorsión de la percepciones. ¿sí? realidad. Y eso es lo que nos explicábamos un poco porque, claro, nosotros ya estamos insertos en una cultura disciplinar y los chicos vienen insertándose recién, entonces también lo que hablábamos, percepciones y expectativas tienen que ver también con esto, qué es lo que esperamos de la universidad, qué es lo que esperamos que la universidad también nos entregue, o sea, ellos como estudiantes, y qué es lo que esperamos nosotros también como profesores. Entonces estamos como insertos en culturas diferentes, eso puede ser como una explicación de cierta forma, como culturas disciplinares diferentes, entonces estamos esperando cosas diferentes y no podemos seguir de cierta manera haciendo lo mismo porque no está resultando. Sí. Entonces, Y en ese sentido, para poder cambiar un poco la lógica de cómo estamos trabajando, sobre todo con los estudiantes de primer año, ¿cuáles serían estos 3 deseos educativos que ustedes podrían tener en relación al desarrollo del proyecto? bueno, lo que hablamos, bueno, en esta misma jornada donde socializamos los resultados, estábamos hablando en cierta forma, de ciertos cambios que podían ser a lo mejor más radicales. Como, en términos de, nosotros tenemos, por ejemplo, y que yo creo que es lo más radical que se puede hacer en términos curriculares, nosotros tenemos los chicos tienen un ramo de taller que funciona en una primera parte con comprensión primero y después con producción de texto durante todo el primer año. Entonces tenemos este cambio inserto en la malla curricular. Sin embargo, vemos que el acompañamiento a los estudiantes no es suficiente y que los chicos también lo hemos visto en distintas experiencias, que por ejemplo yo doy un curso en primer año y teníamos un trabajo escrito que lo hicimos en coordinación con el taller de la profesora acá. Entonces tuvieron muchas clases para trabajar durante la hora de clases en el trabajo. Y aún así, yo también les di parte de la clase de cátedra para que trabajaran también en eso, pero igual me dijeron, profe, nos dio una sola clase para resolver como dudas. Y yo, pero chiquillos, si han estado trabajando como 2 meses 2 aproximadamente meses en el taller. trabajo, pero aún así el acompañamiento parece no ser suficiente. Entonces yo creo que uno de mis deseos es como tener más instancias de acompañamiento para los estudiantes, que a lo mejor no tienen por qué estar dentro de la malla y aumentar el creditaje o ese tipo de cosas, pero sí más instancias de acompañamiento. Y lo otro también, que es un deseo que yo creo que todos tenemos en todas nuestras unidades académicas, que es trabajar más coordinadamente entre las distintas asignaturas. Como por ejemplo que nosotros estemos todos conscientes de cuáles son los géneros que se piden en primer año, cuáles son las cosas que podemos asesorarnos, por ejemplo, con no sé, en mi caso, con la gente de didáctica, que a lo mejor tiene mayor noción de ese tipo de cosas, como trabajar en conjunto con otras asignaturas. Entonces yo creo que ese podría ser un segundo deseo, como ¿cómo se llama el podcast? Colaborar. Claro. Colaborar dentro de nuestras mismas unidades académicas, porque muchas veces, y también pasa, yo creo que porque muchos de nuestros profesores son profesores agregados que van a hacer su clase y se van, no tienen tiempo para, no está dentro de sus funciones tampoco como coordinarse, pero muchas veces eso surge como de un interés como propio, y esto yo creo que puede visibilizar esta necesidad. Sí, yo diría que tal vez el último deseo, y esto no solo obviamente hablando por nosotras que somos del área de lingüística, sino también yo creo que como se extiende a la carrera, que es algo que ya hemos conversado, es que si es que pensamos en una intervención más radical o menos radical, que podamos efectivamente como extenderla a todas las cohortes de la carrera. Incluso podríamos pensarlo a nivel de instituto, pensando en que es el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, porque claro, nosotros ahora lo focalizamos en primer año, nos parecía que era más factible de revisarlo, a veces hay un trabajo de más acompañamiento incluso en primer año, pero también pasa que tenemos estudiantes que a medida que van progresando en la malla curricular también se enfrentan a estos desafíos, y es porque igual la escritura es un proceso complejo y dinámico, o sea, como no es porque yo aprenda hoy día a escribir significa que voy a poder escribir bien en todos los contextos académicos y no académicos y que voy a hacer un 100 de 10, como decía el estudiante. Súper, súper. Entonces con esto ya
Cerramos esta segunda sección, ¿ya? Muchas gracias por habernos contado sobre estos factores sorpresa y también por sus deseos que son totalmente posibles, ¿ya? Son deseos son acciones que tendrían que ver un poco con ya la continuidad de este proyecto y cómo poder ponerlo en marcha y poder intervenir ya directamente en el aprendizaje de estudiantes. Con eso entonces pasamos a la tercera parte y última de nuestro podcast, donde la idea es invitarlas a que puedan hacer ya una especie de evaluación, reflexión, ya cerrado esta primera parte del proyecto. Entonces, lo primero es preguntarles, ¿cuál fue el principal aprendizaje que ustedes obtuvieron durante el desarrollo de esta iniciativa? ¿Con qué se queda? ¿Qué fue lo que más les llegó a ustedes? Yo diría que, bueno, apunta un poco a esto mismo que nosotros contábamos de manera anecdótica, y es pensar en que la percepción de los estudiantes y la percepción de los docentes es distinta, que eso puede estar intervenido, como decía la Dani, o tal vez como incluso fundamentado, justificado en esto de que pertenecemos a culturas distintas, pero para mí también es importante pensar como que tal vez tenemos que, tanto los docentes como los estudiantes, salir como de esa zona de confort, de esa incluso como especie casi de cosmovisión respecto de la academia, en donde tenemos que pensar que si las prácticas, si las culturas, si la forma en que los estudiantes consumen información, en cómo los estudiantes hoy se comunican, ha cambiado, entonces nosotros también tal vez tenemos que cambiar como un poco esa percepción, y tal vez también tenemos que pensar en hacer un trabajo más sistemático como con toda esta información de entrada que nosotros tenemos como docentes en cuanto a como de dónde vienen los estudiantes, de qué colegios, de qué comunas, porque todo eso influye en el proceso de escritura. O sea, el proceso de escritura, como yo decía, es dinámico, es complejo, es cognitivo, pero también es social. Entonces yo diría que eso es como lo más significativo para mí, que en el fondo es como que nos lleva como a cuestionarnos, como decía la Dani, como en qué lugar estamos posicionados, y qué podemos hacer con eso, porque tampoco podemos como constantemente como en el fondo como confrontar estas percepciones y simplemente decir como puta, no, los estudiantes no llegan con las mismas habilidades, porque eso ya comprobamos que es así. Y hay que tomar ahí acciones concretas para mejorar. Que es nuestro deber también hacer algo ante eso, o sea, no podemos como solo que eso se quede, y eso era un poco cuando estábamos pensando en la génesis de qué hacer, porque no nos podemos quedar con esta conversación de pasillo de hoy los chiquillos escriben mal, o no entienden, o no siguen la instrucción, tienen mala ortografía, ya, pero ¿qué hacemos con eso? Y muchas veces también nos encontrábamos con esta puerta de que ya, pero es que yo no tengo tiempo en el semestre para enseñarles a escribir, ¿ah? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como también decían esto de los anhelos, como de forma coordinada, o sea, y sin como sacar como, o sea, teniendo en consideración también, como decía la Javi, como cuáles son las trayectorias de nuestros estudiantes, porque todos tienen trayectorias distintas y tenemos que pensar muchas veces que nosotros tampoco partimos escribiendo como escribimos al día de hoy. O sea, cuando yo pienso como en los profesores que dicen como, oye, es que los estudiantes escriben tan mal, yo recuerdo haber tomado mis trabajos de primer año en la universidad y pensar lo generosos que fueron mis profesores conmigo, como de pensar en qué generosos fueron, porque eso no tenía ningún, o sea, eran así como ensayos, como que nadie entendía, yo no entendía ya nada. Entonces, que es un proceso que al final vamos aprendiendo en el camino, pero que tenemos que estar ahí, y tenemos como, yo creo, docentes el deber de estar ahí con nuestros estudiantes, acompañándolos en este proceso, que es que se inserten en un mundo nuevo, y este mundo nuevo que es la universidad, que tiene otros códigos, que no tiene solo que ver con que las clases se llevan a cabo en claves, claro, o que se llama cátedra, o se llama cátedra, o que es cátedra y que es taller, sino que también tiene que ver con cómo nos comunicamos, y cómo comunicamos al final esto que vamos aprendiendo. Oye, ¿qué harían distinto? ¿Qué cosa quizás hicieron y no funcionó tanto? ¿O qué modificarían, por ejemplo, a la planificación o diseño de esta investigación? Yo pensaría, bueno, tal vez un poco en los tiempos, porque
como decía la Dani, finalmente este proyecto, al ser un proyecto de investigación orientado a las percepciones, cuando nosotros analizamos los resultados dijimos como, bueno, estas percepciones pueden haber estado súper marcadas por ciertos como hitos. Por ejemplo, como las encuestas y los focus lo hicimos más en noviembre aproximadamente, para tomarnos diciembre para el procesamiento de datos, decíamos que tal vez estas expectativas como altas o estas altas percepciones que tenían los estudiantes respecto de su desempeño tal vez estaban influidos porque ellos ya habían pasado el taller de comprensión oral y escrita, el taller de producción oral y escrita, entonces tal vez estaban como más empoderados porque era un contenido reciente, entonces esa percepción puede haber estado muy mediada porque en el taller se vio ortografía, revisamos todo esto de las instrucciones de las tareas de escritura, entonces pensamos, bueno, ¿qué hubiese pasado si esto lo aplicábamos, no sé, en marzo o en abril, cuando ellos ya se enfrentaron a su primera evaluación? Las percepciones cambian, obviamente, en el tiempo, entonces pensábamos que tal vez ahí como haber pensado en otros tiempos para eso, tal vez hubiese cambiado algunos resultados y tal vez no hubiese sido tan distinta esta como diferencia entre los docentes y los estudiantes, pero es una hipótesis que no podríamos comprobarla, pero eso creo que fue como un aspecto que dijimos como ojalá hubiésemos hecho un poquito antes la encuesta. Sí, porque justo, por ejemplo, claro, sobre todo como estos contenidos de ortografía que decían manejar muy bien, los habían visto así como la semana pasada, entonces claro, como que tenían la materia fresca. Sí. Pero claro, yo creo que, bueno, un tema es la temporalidad y también yo creo que algo que a mí me hubiera gustado hacer hubiese sido como otra prueba de escritura, como para ver la escritura y contrastarla con las percepciones, pero eso también requiere, o sea, hacer una prueba de escritura es súper difícil, entonces, y también corregirla requiere mucho tiempo, entonces, pero eso como que si hubiese tenido como más tiempo a lo mejor, también hubiese sido como, yo creo, súper interesante para contrastarla, por ejemplo, con el test diagnóstico, entonces ahí hubiésemos tenido como otro insumo. Sí. Oye, ya para ir cerrando, ¿qué se viene ahora para el próximo semestre académico? Se vienen cositas. Se vienen cositas. ¿Cómo planean usar estos resultados, intervenir ahora los cursos? Bueno, en la jornada de trabajo, sí, como decíamos con la Javi, tuvimos, bueno, aparte de la socialización de los resultados, en donde como hubieron muchas risas, porque era en esta, como decíamos, las percepciones, todos lo hacemos bien, así como todos lo estamos haciendo regio. Los estudiantes lo hacen bien, los profesores lo hacen bien, entonces ¿por qué la escritura resulta mal? Si todos lo estamos haciendo regio, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, de darnos cuenta de eso, yo creo que principalmente, bueno, y a partir de eso también surgieron ciertas ideas y nosotros teníamos ciertas ideas y yo creo que dentro de, bueno, nuestro plan es postular a un proyecto para darle continuidad a esto, para poder llevar a cabo un plan de mejora del cual ya tenemos ciertas nociones que tienen que ver con el acompañamiento y la coordinación principalmente, ¿no? Y por ejemplo también como con el catastro de los géneros discursivos que se van utilizando todo el primer año, para que todos tengamos más o menos una idea de qué es lo que los estudiantes escriben, ¿ah? No solo en mi ramo sino que en otros, entonces por lo tanto pueden estar un poco más familiarizados. Entonces yo creo que a partir de ya tenemos estos datos sistematizados, tenemos este diagnóstico, tenemos ciertas ideas para el plan de mejora y poder ejecutarlo ya en otra versión. Sí, y tal vez pero esto en un contexto que aún yo creo que se está como debatiendo y viendo qué tan factible es tal vez pensar en extender esto a las otras cohortes de la carrera, porque en el fondo sabemos que es un problema que, de hecho, ahora, bueno, aplicamos esta encuesta, hicimos los focus y estos estudiantes ahora pasan a segundo, entonces tampoco serían parte del plan de mejora, entonces también tal vez pensarlo como en varias cohortes. Claro. Ojalá todas, o no sé, hasta cuarto año tal vez, porque ya en el último periodo obviamente ellos están en proceso de práctica final, trabajo de título, eso es un poco más complejo. No pasan tanto tiempo en la universidad, de hecho, pero es pensar en extenderlo, porque sabemos que es como un desafío súper importante y que especialmente, como decía la Dani, y acá tal vez vuelvo al inicio de la problemática, es como, yo sé
y todos sabemos que estas habilidades son súper importantes como en la vida, como decía uno de nuestros estudiantes. Claro, escritura para la vida, pero también en el mundo académico, pero también después en su futuro profesional. Y especialmente en la carrera de castellano es porque ellos tienen que enseñar después esto, o sea, ellos tienen que enseñar a sus estudiantes a escribir. Entonces, eso viene primero desde que ellos mismos como que tengan esa competencia desarrollada. Antes de poder hacer como esta bajada didáctica. Entonces, por eso también nos interesa, ojalá poder extenderlo a las otras cohortes en la medida de lo posible, tal vez no todas de una, pero ir pensando como en un progreso de ese nivel en el proyecto. Súper. Oye, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darían ustedes a sus colegas? O qué tips, qué idea, o un mensaje de motivación? ¿Qué le dirían a sus colegas de su instituto o de la facultad o incluso de la universidad para que se atrevan a hacer esto que hicieron ustedes? A hacer una investigación, tenemos una creencia, indaguemos, sistematicémoslo, veamos realmente por qué ocurren ciertas cosas. ¿Qué recomendación ustedes les podrían dar? Ahí si quieren se pueden dirigir a nuestro público que está mirando por esa cámara. Bueno, yo creo que primero que nada, si nosotros identificamos una problemática, si identificamos que hay algo que a nuestros estudiantes les está costando y en lo que nosotros podemos incidir, esta es una de las formas, yo creo, que nos permite incidir en mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y de cierta forma, una de las cosas que yo creo que es súper importante es que no tiene que ser de una, como que uno no tiene que llegar y proponer la solución, sino que se puede hacer como paulatinamente, como a través nosotros que hicimos este primer diagnóstico y después estamos pensando en la implementación. Entonces yo creo que eso puede ser como de cierta manera un tip como de que se puede hacer un proyecto para diagnosticar y tener la sistematización de esta problemática que identificamos y después podemos como embarcarnos en las soluciones. Como no es necesario como tener como un aparataje teórico metodológico para abordar la problemática como de buenas a primeras, sino que puede ser un proceso más paulatino y que eso es súper, nos ayuda también a identificar otras cosas que no esperábamos, como esto del factor sorpresa, como de si todos lo están haciendo bien, ¿qué está pasando entre medio? Si todos lo estamos haciendo bien. Entonces yo creo que ese sería como un tip para los colegas. Súper. Sí, yo tal vez me enfocaría más bien como en algunas cuestiones asociadas como a lo que implica la investigación. Como yo decía, en mi doble rol de ser como docente, pero al mismo tiempo estudiante de doctorado, donde se requiere hacer como una investigación importante, muchas veces para estas investigaciones se requieren de bastantes recursos. Uno siempre piensa como en lo económico, pero también está como el recurso humano, de pronto algunos recursos materiales incluso. Entonces yo pensaría que muchas veces estos proyectos permiten, como decía la Dani, esto como de indagar tal vez una problemática, pero con recursos que pueden estar financiados desde la misma institución. Y yo creo que eso es como súper valioso, porque de pronto uno piensa que la investigación está limitada por factores, insisto, de tiempo, de recurso humano, económico, pero de pronto existen estas instancias donde uno puede como efectivamente como aprovechar y darle como una utilidad incluso para efectos de la propia como automejora dentro de la carrera. Entonces yo diría que eso es como algo súper relevante y bueno, obviamente igual es súper desafiante porque nosotros tuvimos que encontrar tiempos así como literalmente como después de Año Nuevo, analizando los resultados, que es parte muchas veces del proceso del investigador, pero sobre todo si en este caso va a tener un impacto como positivo para nosotros, al menos es súper valioso, porque de pronto, como decía la Dani, no siempre tenemos el tiempo para hacerlo netamente por disposición, pero de pronto un proyecto donde, por ejemplo, nosotros utilizamos los fondos, no sé, para contratar un profesional para análisis de los resultados, entonces eso nos permitió sistematizar mucho mejor el proceso. Así que yo diría que es un proceso desafiante, pero que vale la pena como postular y llevar a cabo como el proceso. Además de eso hay un periodo de un año, o sea, un año académico, no un año como cronológico, pero más o menos 9 meses para desarrollarlo. Y como decía la Dani, también esto como de que tal vez uno no tiene que pensar en hacer como
un gran plan de mejora, sino pensarlo de manera como paulatina en el tiempo. Súper. Oye, Daniela, Javiera, muchas gracias por haber participado en este capítulo, por habernos contado un poco sobre su experiencia en esta investigación. Qué bueno que hayan logrado tener resultados, que hayan podido socializarlos también con su unidad académica, con sus colegas, y que ya estén pensando en este plan de mejora para poder intervenir y atender esa problemática, especialmente ahora en este nuevo año académico que se nos viene. Y también a nuestro público, muchas gracias por su audiencia y nos vemos, y nos escuchan también, en un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Muchas gracias.